Hola, buenos días. Mira, llevo mucho tiempo intentando explicar cómo funciona el tema de la alimentación y cómo nos afecta. Y cuando veo vídeos, veo muchos vídeos a diario sobre el tema y veo las opiniones de la gente, fijaros, no las opiniones de los profesionales, sino las opiniones de la gente. Mira, nos hemos acostumbrado a que por algún motivo alguien nos dice los beneficios de un alimento y ya nos da pie a tomarlo. Pasa un poco como con los suplementos, ¿no? Este suplemento consigue hacer esto. Con las plantas pasa lo mismo. O sea, todas las plantas hacen maravillas fantásticas, ¿no? Y hacen mil historias. Y no siempre es verdad, ni siempre es el momento adecuado. Y todas a la vez tienen contraindicaciones. Entonces, por ejemplo, los beneficios de la avena. Y hay alguien que se dedica, que es el que vende la avena, ¿vale?, a decirte todos los beneficios teóricos de consumir avena. Estudios han analizado de verdad. O sea, yo os invito, cada vez que os digan que hay un estudio, quiero que entréis en él. Ahora tenéis la oportunidad, podéis usar ChatGPT y podéis decirle a ChatGPT, hazme un resumen completo de este estudio. ChatGPT te va a hacer un resumen completo y tú vas a empezar a hacerle preguntas sobre ese estudio. Y ya veréis lo que pasa. Ya veréis que siempre están orientados, que siempre están pagados por alguien y generalmente están pagados de forma que les interesa un resultado. O sea, cuando sale un estudio del atún, de lo bueno que es el atún en lata, ¿quién creéis que lo ha pagado? Pues la conservera. O sea, por favor, no caigamos en estos errores que a estas alturas y con la información que tenemos parecen de patio de colegio. Entonces, tenemos que entender una cosa que es muy, muy, muy sencilla. Al cuerpo le afecta absolutamente todo. La comida es el aspecto principal, pero no es el aspecto único. Entonces, antes de que empecéis a saltar como cobayas, os digo, hay mucha gente que come frutas y que come verduras y que come galletas y que tiene 90 años. Es cierto. Entonces, tú no puedes decir que si comes eso no vas a llegar a 90 años. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tienes las pruebas delante de la cara, coño. Bueno, perdón por el taco, pero es que lo tienes que decir así. Ahora bien, lo que no caemos nadie, o lo que no quiere caer la gente, es entender qué vida tiene esa persona y qué estrés tiene. Vosotros os creéis que además, fijaros que hay algo muy curioso. La gente que hoy tiene 90 años ha pasado por una guerra. O sea, ha pasado hambre de forma general. Ha pasado escasez. O sea, fijaros en lo curioso, ¿no? Si ellos han pasado escasez y llegan a los 90 años, ¿vale? Vale, ¿qué tienen en particular las personas que llegan a 90 años? Primero, comen poco. Sí, lo acabáis de escuchar. Comen poco, muy poco. Pueden comer una pieza de fruta, pueden tomarse incluso un vino, pueden cenar leche con galletas todos los días, pero ¿sabéis qué comen? Principalmente esta gente mayor, si no les falta su trocito de carne y su grasa. No les falta, porque se hacen sus lentejitas con su carnecita, se hacen sus calditos, se hacen... O sea, es gente que aunque se alimente con carbohidratos también, ¿vale?, también está metiendo proteína y también está metiendo grasa. Y adicionalmente no tienen problemas gordos, no tienen grandes problemas y entonces no tienen estrés. Y eso es lo que no acabamos de entender. Tienen estructura, tienen organización en su vida, saben lo que van a hacer el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, ¿vale? Cobran su pensión, tienen organizado perfectamente el dinero que hacen con su pensión. O sea, tienen cero estrés, cero.
¿Por qué? Porque tienen organizada su vida. Entonces, en la salud es un conjunto de todo lo que somos y de todo lo que nos rodea. Y el problema que tenemos hoy en día es que no entendemos que lo externo, o sea, nuestro día a día, es estresante a todos los niveles. Antes un trabajo duraba para siempre, ¿vale? Entrabas en un sitio fijo y ya estaba. Hoy no. Entonces, siempre estamos con problemas continuos. Entonces, la cuestión está aquí en entender que si no podemos controlar los elementos externos, lo que podemos hacer es controlar los elementos internos. Y esto es de lo que os quiero hablar en este vídeo. Pero os tengo que poner en antecedentes. O sea, hay que entender que lo que os voy a explicar de lo que son los ladrones de energía son un montón de factores. Y la suma de esos factores es lo que nos lleva a la enfermedad. Así de sencillo. Cada vez que alguien habla, es que es el cromo el culpable del mundo, o es el biciclinato, ¿cómo es? El magnesio, o es el yodo, o es que no. O sea, estamos siendo tan reduccionistas, ¿vale? Y tan exclusivos, y queremos, es como querer analizar un bosque que mide 1000 metros cuadrados viendo el terreno de 10 metros cuadrados. O sea, ¿no? Que no puede ser, que hay que ver el bosque completo. Entonces, para ver el bosque completo, lo que nos tenemos que dar cuenta es que el estado de nuestras células, o sea, la capacidad energética que tienen nuestras células, son las que determinan si el cuerpo se repara o no se repara, y por lo tanto los que determinan si hay enfermedades o no las hay. Como siempre, claro que hay enfermedades externas. O sea, tú puedes contagiarte de algo, ¿vale? O sea, si te muere un perro con la rabia, pues chico, pues vas a tener la rabia. Pero, por supuesto, cuanto mejor esté tu cuerpo, mejor va a reaccionar. ¿Vale? Lo mismo con un accidente, ¿vale? Tienes un traumatismo, pero cuanto mejor esté tu cuerpo, antes se va a recuperar de ese traumatismo, ¿vale? Entonces, ahora vamos a la parte donde podemos trabajar esto, y la parte de verdad, a la parte buena. Y voy a ver si soy capaz de marcar, digamos, un antes y un después en vuestra forma de pensar. Pero porque lo que os voy a dar ahora son datos biológicos, datos fisiológicos. ¿Qué significa eso? Que son datos demostrados. No os voy a decir nada que no esté reflejado en un estudio. Y esto es muy importante. Pues ¿sabéis por qué? Porque hoy por hoy la alimentación está llena de ideología. Está llena de ideología, no de fisiología. ¿Vale? Cuando nos dicen que es muy bueno tomar frutas y verduras, nos están diciendo el contexto. Si vienes de comer ultraprocesados, que es lo peor que hay, que es lo que más te enferma, y empiezas a comer frutas y verduras, vas a mejorar. Claro que sí. Aquí no se discute si mejoras comiendo frutas y verduras. Claro que mejoras si vienes de un ambiente peor. Ahora, si tú comes más proteínas y grasas, aún estarás mejor que comiendo las verduras y las frutas. Así de sencillo. O si esas verduras y esas frutas las tomas en momentos puntuales y sabiendo lo que haces. Os voy a poner un ejemplo que es una especie de... Bueno, para que entendáis cuál es la situación que tenemos, ¿vale? Primera cosa que tengo que decir. El hidrato de carbono, la glucosa, es la principal fuente de energía del cuerpo. ¿Vale? Mentira. Es una gran mentira. Lo es porque porque lo comes. O sea, es que, vamos a ver, si yo como hidratos de carbono que se convierten en glucosa, claro que se convierte en la principal fuente de energía, pero ¿por qué lo estoy comiendo? ¿El cuerpo los necesita? No.
a ver si os queda muy clarito. No necesita en absoluto ningún hidrato de carbono. El cuerpo alimentándose de proteína y grasa obtiene todos los nutrientes necesarios, todos. Incluso la glucosa que la genera el hígado. Ya genera la glucosa suficiente necesaria, que es muy poquita. Muy poquita. Creo que son 5 gramos al día, pero es que me dan igual esos datos. ¿Entendéis? O sea, y os voy a explicar además el por qué. ¿Qué pasa en el cuerpo con esto? Entonces, idealizar un tipo de alimentación frente a una alimentación peor, pues está bien, pero es que no estamos acabando de entender el problema. Os pongo un ejemplo. Yo voy de excursión y voy a hacerme una caminata de 4 horas para subir a un monte. Y sé que yo no estoy acostumbrado a eso ni que estoy preparado. Entonces, tiene sentido que yo, antes de hacer esa caminata, pues me tome un buen plato de pasta, un buen plato de carbohidratos de absorción rápida, que me lleve fruta para el camino, ¿vale? ¿Veis? En ese contexto, el carbohidrato está utilizado de forma natural y de forma coherente. ¿Por qué? Porque yo ya sé que no tengo energía suficiente como para hacer eso que quiero hacer. Vale. Eso va a provocar un estrés en el cuerpo, pero además doblemente. Por un lado, por la toma de los carbohidratos y por otro lado, por el ejercicio excesivo que vas a hacer. Vale. Tú has querido hacerlo, pues lo haces, subes ese día a ese monte y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el cuerpo precisamente está preparado para asumir esos momentos puntuales, lo vuelvo a decir, momentos puntuales de estrés. Un deportista de élite, para rendir con más capacidad, también necesita esos carbohidratos, pero a costa de dañar mucho más el cuerpo y a costa de acabar mucho peor en su vejez. O sea, así de sencillo. Pero cada uno es dueño de su cuerpo y cada uno es dueño de hacer lo que quiera con él. Pero si tú conoces el coste, a partir de conocer el coste, es cuando tienes la capacidad de decidir lo que quieres hacer. Lo que no tiene sentido es que nos metamos carbohidratos todos los días porque vamos al gimnasio todos los días y porque queremos levantar 10 kilos de más. O porque en vez de hacer 30 sentadillas queremos hacer 50. ¿Vale? Eso es un sinsentido porque es estresar al cuerpo continuamente. ¿Vale? Entonces, quedaros con esta idea. O sea, si yo puntualmente, en días puntuales, en fines de semana, no sé, si yo 10, 15, 30 días al año hago cosas extra y tiro de alimentación de carbohidrato extra, me parece fantástico que lo hagáis. Ahora, si tú lo que haces es hacerlo todos los días, pero con objetivos que son simplemente emocionales y no realmente estructurales, o sea, no realmente algo que a ti te beneficie o te lleve a algo que es como, ¿cómo decir? La satisfacción tiene que ser superior al coste. Entonces, yo si voy a subir esa montaña y la voy a subir una vez en la vida o la voy a subir cada 2 meses y a mí me da una satisfacción enorme llegar arriba, contemplar las vistas y sentirme bien, me parece fantástico. Pero tú piensas que hacer eso todos los días en el gimnasio es una auténtica barbaridad. Y ahora voy a explicaros por qué. Este vídeo va a ser largo, porque quiero que quede todo lo mejor atado posible. ¿Bien? Vale. Continúo. Ahora vamos a hablar de lo que es el otro día escuché un doctor, ¿no? Que decía, el 70% de las enfermedades tienen origen emocional. Vale. Esto en la medicina china lo sabemos desde hace muchísimo tiempo, pero hay un matiz muy importante. La emoción sigue siendo la consecuencia y no el origen.
¿vale? Y ahora os voy a explicar el porqué. Cuando el cuerpo no gestiona bien su energía, ¿vale? Cuando no gestiona bien su energía, al final se acaban afectando determinados órganos, ¿vale? En unas personas se afecta un órgano y en otras personas se afecta otro órgano. ¿Y por qué en unas un órgano y otras en otro? Esto viene muy dado por el tipo de educación que ha tenido la persona y el entorno en el que vive. Si una persona vive en un entorno que siempre hay enfados, que siempre hay mal humor, que siempre... Bueno, pues entonces donde tendrá más gasto será en su hígado, ¿vale? Si vive en un entorno de miedo, donde tendrá más gasto será en su riñón. Si vive en un entorno de tristeza, lo que tendrá más desgastado es su pulmón. Y si vive en un entorno de preocupación constante y de rumiamiento de cabeza, lo que más afectado tendrá será su estómago. Vale, pero eso es un indicativo en todos por igual de falta de energía. Así de simple, o sea, tú que crees que tienes un comportamiento derivado de porque tú eres así, no es así, y eso se ve muy bien en la medicina china. Una persona que se enfada continuamente, en cuanto regula su energía del hígado, deja de enfadarse. Una persona que se preocupa continuamente, en cuanto mejoras la energía de su estómago y de su bazo, deja de preocuparse. Entonces no es que tú eres así, es que tienes una deficiencia de energía de base que está provocando que te comportes de esa manera. Entonces, siento deciroslo así, no son las emociones las que generan las enfermedades, sino que es la enfermedad la que genera un mal funcionamiento del órgano y deriva en una emoción concreta. Entonces confundimos mira, como emocionalmente está mal, está enfermo. Y no es así. O sea, esto es como el cuento de tengo caspa y la culpa es de los bichitos que salen en la cabeza a comer esa piel que se desprende, ¿no? No, ellos salen porque hay piel desprendiéndose. Si no hubiera piel desprendiéndose, no hay bichos. ¿Vale? O sea, es que esto es así de sencillo. Es como el estudio que se hizo con los incendios, ¿no? Un sitio donde había muchos incendios, acabaron echándole la culpa a los bomberos porque eran los únicos que siempre estaban ahí cuando había un incendio. ¿Vale? O sea, pues no funcionamos así. Funcionamos que nuestro cuerpo está preparado para repararse, está preparado para protegerse, y entonces, si no nos metemos en él, entonces podremos conseguir muchas más cosas. Vale, y ahora quiero que entendáis cómo funciona esto de la energía en el cuerpo, ¿vale? A ver si, mirad, voy a acercar esto más porque me interesa mucho que ahora que veáis la pizarra, me da igual mi cabeza, total, para lo que hay que ver no pasa nada, ¿vale? Vale, entonces quiero que entendáis esto. Mirad, cuando en nosotros lo primero tenemos que la proteína, ¿vale?, es la que en el cuerpo da estructura. Y ojo con esto, ¿vale? No energía. Y esto es muy importante entenderlo. La proteína en el cuerpo lo que nos da es que se puede reparar el cuerpo de forma general. Si os pongo el ejemplo de un coche, ¿vale? En un coche, ¿qué tenemos? Tenemos la estructura, tenemos el motor, tenemos las ruedas, tenemos todo. Bueno, pues todo eso sería la proteína. Pero hay algo que es mucho más importante, que también es el cambio de aceite, el cambio de ruedas, la reparación de chapa y el mantenimiento del motor. O sea, no es solo la estructura en sí, es la reparación propia de la estructura, es el mantenimiento. Por lo tanto, si yo no tengo proteína, no tengo forma de reparar el cuerpo. Y esto bien lo saben los vegetarianos y los veganos, ¿vale? Porque tienen que estar suplementándose, porque es normal, porque si no acaban enfermos. Así de sencillo. Pero es que es una ideología, e insisto, yo respeto la ideología de todo el mundo. Si tú quieres ser vegano, me parece fantástico. Pero no lo defiendas biológicamente, porque no puedes.
No puedes. Fisiológicamente no puedes. ¿Vale? Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que la proteína no da energía. Pero ojo con este matiz. Y esto es muy importante. Y es que en caso de que no hubiera energía, si la proteína es capaz de generar tanto cetonas como glucosa. O sea, es capaz de hacerlo. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que a un coste muy elevado. Entonces, ¿qué implica esto? Que si la propia proteína tiene que tiene que convertirse, crear cetonas o crear glucosa para que tengamos energía, ahí es donde estamos desmantelando el coche. Estamos desmantelando la estructura. Cuando alguien come solo proteína, sí que es verdad que que empieza a quedarse sin músculo, pero precisamente por esto que os estoy explicando. ¿Es coherente tomar solo proteína? No, no lo es. ¿Es necesaria? Absolutamente. ¿En qué proporción? Depende de cada cuerpo. ¿Cuánto necesita cada cuerpo? Pues depende el desgaste que tengas y depende el uso que le des. A más desgaste, a más actividad física, a más actividad mental, a más actividad de lo que sea, pues más proteína necesitarás porque necesitarás reparar más. O sea, ¿tú quieres que se repara igual un coche que hace 1.000 kilómetros al mes que uno que hace 10.000 kilómetros al mes? No, ¿verdad? Tiene que ir más al taller, Bueno, pues en el cuerpo y en la proteína pasa exactamente lo mismo. A cuanta más actividad y estrés tengas y desgaste, más proteína tendrás que comer. Vale, la forma de saber qué proteína tiene, cuánta proteína tienes que comer es muy sencilla, cómela sola. La comes sola y el cuerpo te lo dice. Si es que no hace falta pesar nada. Tú coges, te haces un chuletón, le quitas la grasa, mirad cómo os lo digo, le quitas la grasa. No penséis con esto que hay que quitarle la grasa al chuletón, todo lo contrario, hay que comerla. Pero si tú quieres saber exactamente cuánta proteína necesitas, solo tienes que empezar a comer proteína sola, sin pan, sin patatas, sin refrescos, con agua. ¿Vale? Come proteína y agua. Y verás que el cuerpo se sacia rápido. En el momento que se sacie, ya está, ya has comido la proteína suficiente. Ya tienes la medida para saber cuánta proteína toma. Y lo mismo te pasa exactamente con la grasa. Tú empiezas a comer grasa e inmediatamente el cuerpo te va a avisar y ya la vas a dejar. ¿Vale? Tú prueba a tomar una cucharada de aceite de oliva virgen extra. La vas a tomar. Pero tómate la segunda y a ver si la tercera te la quiere el cuerpo. ¿Vale? El cuerpo nos define muy bien de la proteína y de la grasa. Y siempre y cuando estén aisladas en el contexto. O sea, yo puedo mezclar la proteína y la grasa. ¿Por qué? Porque el cuerpo las identifica y me va a saciar y me va a parar. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante que lo entendáis. La proteína es necesaria y es necesaria por todo lo que os acabo de explicar. Y si la proteína necesita generar cetonas y glucosa, ya tenemos un problema. Porque es que entonces no estamos ingiriendo cetonas y glucosa. Vale. Pero ahora vamos a qué hacen las cetonas en el cuerpo. ¿Vale? Cuando las cetonas entran, ¿vale? Lo primero que se encuentran es con la bilis. Que por eso tenemos vesícula biliar. Esto para todos los iluminados que dicen que nuestro cuerpo está preparadísimo para digerir verduras y restos de carbohidratos. Resulta que tenemos bilis. ¡Oh! Qué cosa, qué gran invento, ¿verdad? Bien. Entonces, esa bilis se junta con la grasa. Y bueno, matiz importante, con la grasa buena, o sea, con la grasa que trae la carne, con la grasa que trae el pescado, con el aceite de oliva virgen extra, que es la aceituna exprimida, ¿vale? Con la mantequilla, con el unto, incluso me metería la nata en el medio, ¿vale? Cada una tiene sus consecuencias, ¿vale? Ojo con la nata, ¿por qué?
porque la nata es también, digamos, hace una opción de retención de líquidos, ¿vale? Sí nos da energía, es cierto, pero no va bien para gente que tenga humedad, que tenga retención de líquidos. Sin embargo, a alguien que tiene sequedad, pues le puede ir muy bien, ¿vale? O sea, todo tiene sus matices y no todas las personas somos iguales. Pero esto que os estoy describiendo es el aspecto general. Entonces, si yo cuando como grasa, ¿vale? Que lo vamos a poner aquí, grasa, ¿vale? Hidratos. Entonces, yo cuando como grasa, la grasa inmediatamente se junta con la bilis. Y no hay ningún problema, ninguno. ¿Por qué? Porque va a medida. ¿Y por qué insisto en que es grasa buena? Porque si tú te tomas margarinas, te tomas aceites refinados de girasol y de todo cuestión que viene refinado, ahí es donde viene el problema. Esa es la grasa que nos revienta la vesícula. ¿Por qué? Porque no la identifica como grasa, porque no puede. Entonces la vesícula no suelta bilis. Y si la vesícula no suelta bilis, genera piedras en la vesícula. Lo que genera piedras en la vesícula es tomar grasas que no son grasa. ¿Vale? Así ya nos queda claro. No es la grasa natural lo que genera las piedras en la vesícula. Sacaros esto de la cabeza. Son las otras, las chungas, las que traen casi todos los ultraprocesados. Entonces, si yo estoy comiendo con aceite de girasol todo el día en la boca, lo que el cuerpo quiere decir, o lo que, bueno, entra esa grasa, ¿bien? Pero la bilis no suelta bilis. ¿Por qué? Porque no la identifica como tal. ¿Por qué? Porque está procesada anteriormente. El cuerpo está preparado menos para lo que hemos decidido quitarle información, ¿vale? Vale, ¿qué pasa cuando se junta con la bilis? Esa grasa que comemos se junta con la bilis, genera las cetonas. Las cetonas son una energía estable que está presente en sangre. ¿Y sabéis qué pasa cuando una célula necesita energía? Pues que, como tiene cetonas alrededor, la capta y hace la reacción ATP y genera esa energía. Entonces, ¿hay algún problema por comer grasas buenas? Vuelvo a insistir, grasas buenas. El problema es que se les llama igual. Ese es el gran problema. ¿Bien? Entonces, ¿hay algún problema en comer grasas buenas? Ninguno. ¿Por qué? Porque la vesícula biliar está preparada. Las cetonas, que es la energía que tenemos, que es la gasolina. O sea, recordad, la proteína era la estructura del coche, pero ahora tenemos que echarle gasolina. Y tenemos dos opciones de echarle gasolina, o a través de la grasa o a través de los hidratos, ¿vale? Son las dos gasolinas de las que disponemos, ¿vale? ¿Qué pasa después con las cetonas? Que son tranquilas y el cuerpo las capta cuando las necesita. ¿Y qué pasa si hay muchas cetonas? ¿Qué pasa si hay mucha cantidad de cetonas en el cuerpo? Pues que se orinan. Así de sencillo, salen por la orina. Con tranquilidad. Entonces, fijaros, fisiológicamente, esto para los iluminados, que llamo yo, fisiológicamente el cuerpo está perfectamente preparado para comer grasa. Perfecto. Porque si la come de más, la mea. Coste energético para el cuerpo, ninguno. La bilis ya se genera de forma habitual. Tenemos un receptor de bilis, como es la vesícula biliar, precisamente para esos excesos que podamos tener. ¿Vale? Entonces, cuando comemos grasa, el cuerpo no sufre ningún estrés metabólico. No lo sufre porque está perfectamente preparado. Pero ahora vamos a ver qué pasa cuando comemos los hidratos. A ver si es la misma operación, ¿vale? Bueno, cuando comemos los hidratos, se genera glucosa. Esa glucosa que se genera obliga a que se produzca insulina. Vale. Entonces, fijaros ya la primera diferencia. El cuerpo no necesita hacer nada cuando se come grasa, pero sí necesita generar una hormona cuando comemos hidratos. Eso ya
ya implica un desgaste. ¿Por qué? Porque esto lo sabemos en la medicina china. Cada vez que tú produces una hormona, tiras de energía de riñón. ¿Y qué viene a ser tirar de energía de riñón? Pues viene a ser, pues, tirar de energía base. Vamos, resumiendo, vivir menos años. Así de simple. ¿Sí? Vale. ¿Verdad que entendemos muy bien que si tenemos el cortisol activado siempre es un problema? Si tenemos la adrenalina activada siempre es también un problema. Si tenemos la testosterona siempre activa es un problema. O sea, entendemos perfectamente que generar hormonas de forma continuada es un problema porque solo tienen que hacerse en momentos puntuales. Bueno, pues con la insulina, lo siento, pero pasa lo mismo. Y hay gente que estimula la insulina 5 veces al día y más incluso. ¿Vale? Entonces, volvemos al patrón. En el momento que yo tomo un hidrato, me genera insulina. Esa insulina necesita una reacción del cuerpo, necesita un extra, ¿vale? Bien. Ahora bien, esa glucosa y esa insulina se quedan ahí, tan tranquilos, ¿no? Fijaros que el cuerpo lo que hace es defenderse. El cuerpo no puede vivir con glucosa. Si tú tienes un exceso de glucosa brutal, te mueres. No puedes tener un exceso de cetonas porque las meas. Y un exceso de glucosa, te mueres. ¿Vale? Mirad qué sencillo, ¿eh? Vale. Entonces, ¿por qué el cuerpo le da prioridad a gastar la glucosa si tiene cetonas, si tiene glucosa? ¿Por qué le da prioridad a la glucosa? Porque la glucosa es un peligro. ¿Por qué? De hecho, es tan peligrosa que si no se gasta, la convierte en grasa. Y cuando el cuerpo capta y mete cosas en grasa, es siempre por modo de protección. ¿Sí? Por modo de protección. Entonces, mientras las cetonas las puede expulsar por orina, la glucosa no la puede expulsar, la tiene que convertir en grasa. Entonces, fijaros en todo el coste metabólico. Primero tiene que generar insulina y con lo que hay de más tiene que convertirlo en grasa. Es todo gasto metabólico para el cuerpo. Pero hay otro matiz, que es el matiz ahora que viene más importante. Y es que mientras en las cetonas las células captan las cetonas que necesitan, o sea, es un efecto normal y natural, cuando hay glucosa e insulina, ese efecto ocurre al revés. Entran directamente a la célula. ¿Vale? Por eso, cuando comemos cetonas, no tenemos un pico de energía, no lo hay. La tenemos y la necesitamos. Si queremos hacer algo, lo vamos a tener. Pero no hay pico. ¿Por qué? Porque están ahí tranquilamente. Mientras que cuando tomas hidratos, sí que hay pico. Por eso que cuando comes un poco de azúcar te sientes inmediatamente mejor, pero porque está entrando energía en la célula de golpe. ¿Vale? Y ahora me diréis, Gerardo, pero entonces eso está bien. O sea, entonces, ¿qué tienen de malo los hidratos? Vale, pues ahora vamos a desarrollar qué tienen de malo los hidratos, para que os quede muy, muy clarito, ¿vale? Entonces, digamos, vamos a ponerlo así, a ver si así lo veis bien. Vale. Quiero que tengáis en cuenta una cosa, ¿vale? Las células, vamos a decir que tienen receptores, ¿vale? Tienen muchos receptores para poder captar la energía, ¿eh? No sé si ahí se ve más o menos bien. Venga, vale. Pero ¿qué sucede? Depende de la cantidad de hidratos que tú comes, esos receptores van bajando de nivel. Entonces, cuando esto es una célula en un estado excelente, ¿vale? Esto vamos a aceptar marco y vamos a decir que es una célula en estado bueno. Esto es una célula en un estado ya regular, malo y malísimo.
Entonces, ¿qué pasa? Que las células, cuando están rodeadas completamente, ¿vale? Cuando las células están rodeadas completamente de glucosa que está entrando, lo que hace la célula es eliminar receptores para protegerse. Y esto es lo que se deriva en la resistencia a la insulina. Insisto, todo lo que os estoy diciendo es fisiología, ¿vale? No es ideología, ¿vale? Entonces, ¿puedo comer hidratos habitualmente incluso y estar bien? Sí, siempre y cuando sean pocos, porque tendrás un estado bueno aún dentro de tus células, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Cuando ya estamos entre regular y malo. Porque entre regular y malo tienen tan pocos receptores que o comemos muchísima glucosa o ya sentimos que no tenemos nada de energía. Pero si seguimos insistiendo, al final acaba siendo malísimo, ¿vale? Si la glucosa, ¿vale?, fuera tan buena, un diabético estaría corriendo todo el día. Sería fantástico porque está lleno de glucosa, está lleno de energía. ¿Por qué un diabético está cansado? Hostia ya. ¿Por qué un diabético está cansado? Por esto. Porque ya ha generado tal resistencia en sus células que ya no es capaz de absorber energía. Y sin energía no hay nada, no hay reparación. Entonces, fijaros que no nos sirve cuando yo tengo un estado malo de mis células, aunque yo coma proteína, no me vale para nada. Porque sí, vale, yo estoy metiendo la estructura, pero es que después no tengo energía para hacer la reparación. Es que, de verdad, tenemos que tener esto muy, muy, muy claro. Por lo tanto, resumiendo, a cuanto más carbohidratos comas al día, en peor estado van a estar tus células. Y esto, por supuesto, tiene mucho que ver con la edad. Cuando eres joven, ¿vale? Claro, esto es un proceso de años. Las células no se ponen mal porque comas un año carbohidratos. No, esto no funciona. Esto funciona a base de tiempo. Entonces, cuando tú tienes muchísima energía, tus células van muy bien y gestionan todo o sea, por poneros un ejemplo más sencillo. Cuando los niños tienen energía, están fantásticos, se mueven, bailan, corren, ¿vale? Las niñas están bailando todo el día, los niños están jugando al fútbol. Vale, pues ya está, o sea, se mueven. ¿Por qué? Porque queman eso. Ahora, ¿qué pasa cuando ya empezamos a pasar de los 30, 40, ya no nos apetece ir al gimnasio, ya no hacemos el deporte que hacemos? Seguimos comiendo igual. Pero, ojo, no me justifica comer hidratos para hacer deporte. Entender esto. No me lo justifica. O sea, me lo tiene que justificar en casos de deportistas profesionales, en casos puntuales, pero no en tu día a día. O sea, si yo, para poder jugar 4 partidos de pádel el fin de semana, necesito meterme carbohidratos todo el fin de semana, bueno, pues tú decides lo que quieres hacer con tu cuerpo. Pero igual es mejor que juegues solo un partido de pádel y que no te estropees. Pero, insisto, cada uno que haga lo que quiera con su vida. Ahora, si tienes la información de lo que te pasa en el cuerpo, pues igual tus decisiones pueden ser otras. Si son las mismas, no pasa nada. Este vídeo no está hecho para que tú cambies de opinión. Está hecho para que tengas información. E información real basada en datos fisiológicos. Vuelvo a insistir. ¿Vale? O sea, no, pero es que el sistema digestivo está preparado para... Que no, hombre, que no. Que no estamos preparados para las legumbres, que no estamos preparados para las verduras, que el cuerpo sea capaz de gestionarlas. No lo podemos confundir con que esté preparado y que sea lo adecuado. No es así. ¿Vale? O sea, también está preparado
para el cuerpo estar en el agua, en el mar y estar 1 hora nadando, 2 o 3 o las que sea, pero no estamos preparados para vivir en el agua. O sea, no, insisto, el cuerpo humano tiene una adaptabilidad tremenda, es maravilloso. Pero no confundamos el que pueda hacer algo con que sea lo natural. Lo natural en nosotros, en fisiología, es comer proteína y grasa. ¿Lo hacemos? No, no lo hacemos. Pero yo tampoco, ¿eh? O sea, que yo sepa lo que es lo ideal no significa, ¿vale?, que yo lo haga. ¿Por qué? Porque es muy difícil hacerlo. Porque una vez llevas toda una vida de carbohidratos, es muy complejo salir de ahí. Muy complejo. Así que ahora ya lo sabéis. Hacerme caso, porque esto es fisiología y no ideología. Un abracito.